para comenzar? Sí, nada más que creo que hay un poco de ruido en clase. ¿Tienen alguna petición antes de que empiece ahora? Algo. Pues yo creo que por Dani, porque acaba de pasar su examen, para dar gracias a Dios que dirigió todo, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por ese día y gracias por la clase. También te pedimos por Marisol que la dirijas para que nos dé una manera óptima la clase del día de hoy. Y también te damos gracias porque Daniela pudo obtener un título y ya se graduó. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. ¿Me escuchan bien y ven la presentación? ¿Sí se ve bien? Sí, se ve bien. Ok, pues bien, vamos a comenzar el día de hoy. Seguimos igual, ya estamos en la recta final del capítulo 15 de Primera de Corintios. El día de hoy nos vamos a enfocar en los versículos del 28 al 32. En la clase pasada, Mario se quedó en el versículo 28 y bueno, se los voy a leer para recordar la idea en la que terminó la clase pasada. Y pues así dice: entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, es decir, la autoridad del Señor, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Esto también lo podemos reforzar con estos versículos. Si alguno de ustedes tuviera su Biblia a la mano y nos puede leer estos pasajes, por favor. Les voy a leer Juan 16, del 13 al 15, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Juan 17, del 4 al 5, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, en el Nuevo Testamento estamos viendo cómo varios libros hablan precisamente de esta Trinidad, de esta acuerdo que ya se tiene entre las tres personas de la Trinidad, en donde ninguno es más importante que el otro y entre los tres se están glorificando mutuamente para que todo esté bajo su autoridad. Eso es lo que vimos la clase pasada, es en lo que Mario se quedó. Así que el día de hoy pues vamos a partir del versículo 29 y ese versículo lo quiero dividir en tres partes.
el primer enunciado nos dice, si los muertos no fueran resucitados, y ahí les estoy subrayando la primera palabra que es una condicionante, es decir, Pablo ahí les está haciendo pensar a los corintios qué pasa si los muertos no serán resucitados. La segunda es una pregunta y Pablo empieza pidiéndoles una razón o un argumento. Les pregunta, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? Igual la palabra por nos hace referencia a que esta persona muerta es el motivo por el cual la gente se está bautizando. Y la tercera parte de este versículo igual es una pregunta en donde Pablo les pregunta, ¿para qué hacerlo? Es decir, el bautizo, a menos que los muertos algún día resuciten. Esta parte que también es una condicionante, a menos, igual Pablo está indicando en algún día, tanto los corintios como Pablo no saben exactamente en qué tiempo va a pasar. Nosotros igual seguimos sin saber cuándo es que esta resurrección va a pasar. Pablo les está haciendo esta pregunta en cuanto al futuro, de que si ellos saben que estos muertos van a resucitar, pues ¿por qué están practicando el bautizo? Ahora, la palabra bautizar o el acto de bautizar, con esto ellos dan a saber que se están identificando con alguien o algo. Es decir, en ese entonces los corintios, como aquí en este versículo lo vemos, se están bautizando en honor a un muerto, ya sea un familiar o un líder. Ellos tomaban de referencia a esta persona muerta y pues decían, yo me voy a bautizar en honor a esa persona y me estoy identificando con esa persona o con algo, con una deidad de ese entonces. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo? Ok, sí, bautizar significa identificarse con alguien o algo, pero lo que Pablo está predicando o enseñando es que debemos de identificarnos con Jesús, no con cualquier muerto. Entonces, esa es la diferencia o lo que Pablo está tratando de hacerles ver, ok, sí, ya sabemos que sí creen en la resurrección, que sí están practicando el bautizo, pero pues no es el enfoque correcto. Estuve leyendo igual de este versículo porque dentro de los comentarios dicen que el versículo 29 de 1 de Corintios 15 pues es uno de los versículos más complejos y más difíciles de entender o de interpretar. Y pues yo encontré que hay alrededor de 200 interpretaciones, es decir, todos los estudiosos que se dedican a traducir e interpretar las escrituras, pues han encontrado 200 perspectivas o 200 interpretaciones posibles, dentro de las cuales pues les quiero compartir las 4 más importantes de por qué los corintios practicaban el bautismo en honor a un muerto. La primera se llama teoría de la sustitución, es decir, si dentro de la iglesia los líderes conformaban, no sé, 20 personas, tanto fundadores, diáconos y demás, maestros, cantores, etcétera, etcétera, los 20 principales, uno de ellos moría, entonces alguien nuevo de la congregación tomaba su lugar para no dejar ese hueco, digamos, ahí disponible. Entonces alguien se bautizaba, alguien de la congregación se bautizaba, tomaba ese lugar y por eso se le dice teoría de la sustitución. Pero, insisto, esa persona no se bautizaba en nombre de Jesús o de una deidad, se bautizaba en nombre de la persona que acababa de fallecer. La segunda teoría que encontré es la teoría del evangelismo. Esto también tiene que ver con una persona dentro de la iglesia y, no sé, yo fuera de la iglesia, alguien a mí me predicaba, alguien me compartía del evangelio y yo aceptaba, pues ya me congregaba en esa iglesia y la persona que a mí me compartió fallecía tiempo después, entonces yo tomaba la decisión de bautizarme en honor a la persona que a mí me compartió del evangelio. De eso se trata esa teoría. La número 3, que es la teoría del bautismo vicario, ahí alguien muere antes de ser bautizado y es técnicamente considerado como un mártir o alguien que
que pues no tuvo el privilegio de ser bautizado. Entonces yo, nuevo creyente, conozco de esta historia, de esta persona, y cuando yo decido bautizarme, decido dedicarle mi bautizo a esta persona que no pudo bautizarse antes de morir. Y la teoría de apresurarse al bautismo se trata de un nuevo creyente que acaba de entrar a la iglesia o la congregación, pero lamentablemente adquiere una enfermedad o tiene un accidente y pues el pronóstico es que no va a sobrevivir de esa enfermedad o de ese accidente. Entonces la iglesia determina que pues es un candidato a ser bautizado porque probablemente va a fallecer. Entonces lo bautizan antes de su muerte y pues posteriormente esta persona sirve de ejemplo o de inspiración para los demás que pretenden bautizarse, y pues se bautizan en honor a esa persona que murió recién convertido. ¿Y por qué les menciono esto? Porque precisamente Pablo aquí, también dentro de los comentarios que encontré, pues era una práctica pagana, al fin y al cabo, bautizarse en honor a un muerto, no bautizarse en honor a Jesús. Pero Pablo ya había detectado pues muchos pecados, muchos estilos de vida erróneos de los corintios, y lo hemos visto a lo largo de esta carta, tanto pecado o inmoralidad sexual, comer comida ofrendada a los ídolos, divisiones en la iglesia y demás, todos los temas que hemos visto. Pablo le podría agregar que pues también es grave, bautizarse en honor a un muerto que sabemos que no va a resucitar, aunque no tiene pues sí un valor significativo en la vida de alguien, y Jesús sí, porque pues Él es el Cordero, el que tomó nuestro lugar, el que fue crucificado y el que tuvo un sacrificio único y perfecto para el perdón de nuestros pecados. Entonces, Pablo aquí, o los comentarios, mejor dicho, no muestran que Pablo rechace la práctica del bautismo con los muertos, porque no es el punto de este versículo. El versículo es que sí crean en la resurrección. Estábamos viendo con Mario desde la semana pasada que el enfoque que estamos viendo en 1 Corintios 15 es la resurrección. ¿De quién? De Jesús. Entonces, Pablo les está enfatizando a los corintios que sí sigan creyendo en la resurrección, no tanto pues en el muerto en el que se están inspirando para bautizarse, sino en Jesús. Por eso es que les menciono estas teorías, para entender un poco cómo es que los corintios veían el bautismo con relación a un muerto. Entonces, Pablo lo que pretende es aquí, pues precisamente cambiar esta ideología y decirles que sí pueden seguir bautizándose, pero pues por el mismo tema de ser cristianos, no tanto de ser paganos. Ese es en cuanto al versículo 29. El versículo 30, Pablo igual hace una pregunta y le dice a los corintios: ¿y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? ¿A quién se está refiriendo con nosotros? A él y pues a todos los que se dedican a predicar la palabra, a todos los que han aceptado del Señor y que pues se dicen ser cristianos. También en capítulos anteriores veíamos que a todos los que ellos declaraban ser cristianos los ocupaban como espectáculo o entretenimiento para los emperadores o para todos los líderes, y pues eran echados a fosos con leones. Aquí podemos ver a más leones saliendo del foso, y pues eran torturados de esta manera, eran humillados públicamente en estos coliseos, y pues era la diversión de los emperadores. Ellos disfrutaban ver cómo los leones o las fieras desgarraban a los cristianos, y pues ellos mismos decían: ¿por qué tu Dios no te salva, ¿no? de este castigo? O igual Pablo y pues todos los apóstoles estuvieron encarcelados, otros torturados, y pues aquí vemos cómo este sufrimiento. Por eso Pablo dice: ¿y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿para qué nos tomamos la molestia, o para qué estamos sufriendo de a gratis, por así decirlo, o inútilmente? ¿Para qué estamos aquí siendo oprimidos si pudiéramos vivir una vida como ustedes, muy normal, muy libre,
muy a gusto con nuestras familias, en nuestras casas. Pablo sabemos que estuvo visitando varios pueblos, entonces él bien pudo haberse quedado en su casa, en Tarso, y pues siguiendo en su vida siendo perseguidor de cristianos, pero pues sabemos que tuvo la revelación directa del Señor para que él convirtiera su vida de ser perseguidor a ser un predicador. Eso, esto de poner su vida en peligro, lo vemos en Hechos 23, en donde ahí nos relatan una historia de cómo 40 hombres están deseando matar a Pablo por ser uno de los máximos predicadores de Jesús. Entonces, como él dice, si no estuviera yo seguro de que Jesús ya resucitó y de que Él es la verdad y de que estoy convencido de que mi fe tiene un porqué, yo no tendría la más mínima necesidad de poner en peligro mi vida y pues de todos los que nos decimos cristianos. El versículo 31, Pablo les dice, pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Aquí esta imagen siento que igual nos ayuda a imaginar cómo se sentía Pablo día tras día en la noche cuando terminaba sus actividades de predicación y de enseñanza y de poder reunirse con otros creyentes y decir, hoy no morí. O sea, me estuve exponiendo a que los líderes religiosos me encarcelaran o me apedrearan, me señalaran, me humillaran, pero nuestra fe sigue intacta. Este miedo o este enfrentamiento a la muerte, pues no era una muerte espiritual, sino más bien era una muerte física, la que él estaba expuesto todos los días en compañía de los creyentes. Pero también él se sentía orgulloso porque al ver cómo estaba cambiando la vida de los corintios, de todos los pueblos aledaños, pues él sentía ese orgullo de ver cómo poco a poco se iba evangelizando, poco a poco iba ministrando, iba convirtiendo a más en maestros, en predicadores. Entonces eso era lo que valía la pena estar enfrentando día a día la muerte. Y pues también este versículo, el 31, lo quiero reforzar con Romanos 6, del versículo 3 al 4, y dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Esa era la esperanza que Pablo sentía y vivía y que transmitía también en sus enseñanzas, en todos sus viajes misioneros y pues con todos los que sembraron y cosecharon dentro de las iglesias de todos estos pueblos. El versículo 32 nos dice, bueno, Pablo igual nuevamente pregunta, ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Nuevamente Pablo les quiere hacer entender a los de Corinto, si de verdad no hubiera resurrección, pues ¿para qué me pongo a luchar con estas fieras? Y si no hay resurrección, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, en el versículo 32 habla de fieras, pero pues encontré que no necesariamente habla de leones o de animales salvajes. Pablo se está refiriendo a la ferocidad o al salvaje, la manera de ser salvaje de la gente de Éfeso que estaba en contra precisamente de las enseñanzas de Pablo, de que lo encarcelaran, lo golpearan. Entonces a ese salvajismo se refiere Pablo en este versículo, no tanto a tener que luchar o de salvarse de estar con un león. Y pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, pues también Pablo está diciendo que pues para qué se está esforzando, para qué está sufriendo,
si mejor vamos de una vez a tener un festín, pues no importa cómo vivamos, ustedes síganse bautizando en honor a los muertos, sigan comiendo comida a los ídolos y demás, todo lo que hemos estado viendo, pues no tiene caso. Mejor vamos a hacer una fiesta y pues no importa el mañana, lo importante es vivir el presente. Todo lo que les he enseñado a lo largo de estos meses no tiene caso. Eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo, obviamente de manera irónica, pues porque él se está esforzando, está poniendo su vida en peligro día a día y lo que él quiere es esa transformación en el pueblo de Corinto. El versículo 33, también Pablo les dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, es decir, que la resurrección no existe o no tiene que ver con Jesús. Dice, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Pablo, nuevamente, como les menciono, él se está esforzando en realmente enseñarles, en instruirlos de manera correcta, pero si un cristiano corinto, que aquí pongo el ejemplo de las ovejas, se deja influenciar por una mala compañía, un falso maestro, pues todo se viene abajo, el buen carácter se va a corromper. El versículo 34, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Entonces, después de 14 capítulos que hemos estado estudiando a estas alturas de la carta, Pablo aún detecta que hay personas que no conocen a Dios. Y pues él lo que quiere enfatizar o hacer que esta vergüenza, y alguna vez vimos la definición de vergüenza, que era algo que te hacía sentir pues humillado, algo que no querías que alguien más supiera, que te hacía sentir mal en muchos aspectos. Y pues tener vergüenza de no conocer a Dios y estar pues trabajando con Pablo de la mano, que él te estaba enseñando la resurrección en honor a Jesús, que si tú te bautizas en nombre de Jesús, pues estás aceptando que moriste en tus pecados, pero vas a vivir una vida eterna y pues va a ser una vida nueva, pues no es correcto, ¿no? No dejes que estas malas compañías te corrompan. Y pues como aquí le dice, piensa bien lo que es correcto y dejen de pecar. Ahí aparentemente es tan fácil, pero yo creo que Pablo seguía viendo pues malas prácticas entre los corintios, que no dejaban su vida vieja, no querían aceptar esta vida nueva que Pablo les compartía. Y pues esto es lo que les quiero compartir el día de hoy. No sé si tengan dudas o comentarios. Creo que no, todo quedó claro. Ok, chicos, sí, pues es muy breve, pero es la continuación de lo que Mario nos comentaba la clase pasada. Así que, Dani, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Dani, Daniela. Sí. Voy. Vamos a orar, ¿verdad? Sí, por favor. Va. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre aprendemos algo nuevo. Te pedimos, Señor, que así como Pablo, Señor, pidió a los hermanos, Señor, que dejaran pues las prácticas, Señor, que ya no debían de ser. Así también nosotros, Señor, aprender a vivir en ti, aprender de las cosas que debemos de hacer como hijos tuyos, Padre. Te pedimos por todos los otros jóvenes que no se han podido conectar, que tú seas quien los traiga a ti, Señor, y te pedimos también por la iglesia, Señor, que ya pronto, si tú lo permites, podremos regresar y que como jóvenes podamos volver a vernos, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan bonita semana, chicos. Dios les bendiga. Cuídense. Adiós. Gracias. Adiós. Bye.